Siguiente punto. Toda verdad tiene que ser establecida por boca de dos o tres testigos. Toda verdad tiene que ser establecida por boca de dos o tres testigos. De ahí que yo, enlazando con la clase de ayer, yo no debo sacar un verso fuera de su contexto, porque si no voy a tener ciertos problemas. Entonces, nunca se debería establecer una doctrina de una sola escritura, aunque algunos lo hagan. No debería hacerse eso nunca. Repito, nunca debería establecerse una doctrina de una sola escritura. Yo no debería estar creyendo algo solamente porque suena bien o solamente porque todo el mundo dice y todo el mundo cree eso. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Entonces, por boca de dos o tres testigos tiene que establecerse toda verdad. Eso lo vemos en 2 Corintios 13. Vamos un momentito a 2 Corintios capítulo 13. Y ya sabéis, mientras tanto os recuerdo que si queréis podéis compartir este vídeo, si pensáis que puede edificar a más personas. 2 Corintios capítulo 13, verso 1. Y ahora vamos a hablar de un punto específico que está bastante relacionado quizá con lo que se está viviendo hoy en día. 2 Corintios 13:1. ¿Lo tenemos? Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Obviamente aquí está hablando acerca de cosas que deben tener relevancia e importancia y todo asunto en la congregación. En este caso de Corintios debe establecerse por medio de boca de dos o tres testigos. Pero si vamos a Gálatas, que es la siguiente carta, fíjate qué interesante que Pablo dice, verso 1 del capítulo 1. Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y escucha bien ahora. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, Pablo va a dejar claro algo, y es, todo lo que voy a escribiros en esta carta no es solo cosa mía. Hay gente que está conmigo que estamos de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque una verdad debe ser establecida por boca de dos o tres testigos. Por eso no debemos sacar, y lo veremos más adelante en un verso específico, pero no quiero adelantarme, no debemos sacar de un solo verso y establecer una doctrina. O simplemente porque todo el mundo dice, o mucha gente, o una gran mayoría, no vamos a decir todo el mundo, ¿no? Pero una gran mayoría de personas dicen esto o utilizan esta frase, que puede sonar muy bonita, que puede parecer que esté muy bien, y yo tengo que creerla. No, 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 no. A mí me ocurrió, por ejemplo, me ocurrió con el mensaje de fe y, y me ocurrió con el mensaje de gracia. Cuando el mensaje de fe, cuando vino a alcanzarme, por así decirlo, yo tuve que estudiar, yo tuve que ver. Yo no me conformaba solo con lo que escuché al que era mi pastor en aquella época. Entonces, o porque me hablaban bien de una cosa o me hablaban mal de otra cosa. Uno tiene que sentarse, estudiarlo, mirarlo y orar junto con el Espíritu Santo para ver y escuchar a gente que uno sepa que realmente saben interpretar correctamente todo. Yo recuerdo que a mí me habían hablado muy mal, muy mal, muy mal. Estoy hablando de hace años atrás ya, ¿eh? Del hermano Kenneth Hagin y del hermano Kenneth Copeland, por ejemplo. Y siempre el que fue mi pastor en aquella época hablaba mal de ellos. Y bueno, las circunstancias me llevaron a que por la guianza de Dios yo me cambié de congregación y el primer domingo que me siento a escuchar a mi pastor, el primer domingo, él habla bien de Kenneth Hagin, del hermano Kenneth Hagin y del hermano Kenneth Copeland. Y claro, eso me golpeó. Y yo cuando acabó la reunión me acerqué a mi pastor y le dije, por favor, tenemos que hablar. Y él me dijo, bueno, él nos íbamos a ver el miércoles, me dijo, el miércoles hablamos. Y les puse, no quiero hacer la historia larga para que no se vaya el tiempo, pero le dije, esto es lo que me pasa, me han hablado mal siempre del hermano Hagin, del hermano Copeland, y resulta que el primer día que te oigo a ti me hablas bien de ellos. Y en la sabiduría que Dios le dio a mi pastor, él me dijo, yo no te voy a tratar de convencer de si son buenos o son malos, yo no estoy aquí para eso.
Pero ¿qué hizo? Me dejó 3 libros. 2 libros del hermano Hegan y uno del hermano Copeland. Redimido del hermano Hegan, Pensar bien y mal del hermano Hegan, y actualmente estamos en Cristo Jesús del hermano Copeland. Y esos 3 libros me revolucionaron. Entonces, el hecho de que una persona diga o una frase se use y pensemos, uy, qué espiritual es esto, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Por ejemplo, Dios está en control. ¿No hemos escuchado esa frase? Dios está en control. A lo mejor incluso la hemos dicho, pero la pregunta es, ¿realmente Dios está en control? Yo recuerdo cómo el pastor Creflo Dollar tenía esa frase en su oficina. Y la primera vez que fue Charles Capps allí a su oficina y se sentó y vio esa frase, le dijo, ¿tú crees eso realmente? ¿Crees que Dios está en control? La pregunta es, ¿Dios está en control de todo? Bueno, venga conmigo a Génesis capítulo 1. ¿Me va a dar unos minutitos hoy? ¿Unos minutos de más? ¿Tiene algo que hacer? ¿Tiene que irse? Génesis capítulo 1. Porque se ha hecho una doctrina de Dios está en control. ¿O no? Es una doctrina. Dios está en control. ¿Pero Dios está en control? ¿O quién está en control? Génesis 1, 26. Fíjese qué dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese. O sea, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios le da la autoridad al ser humano. Y sobre la tierra, quien tiene autoridad es el ser humano. Cuando nosotros vamos al nuevo pacto y vemos que hay una autoridad que se nos ha delegado a nosotros, de hecho Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por eso id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. O sea, la autoridad le ha sido dada a Él, pero nos manda a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo usted y yo tenemos exactamente la misma autoridad que Jesús tiene, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Lamentablemente, cuando se utiliza la expresión Dios está en control, lo que se está haciendo es que Dios es soberano. Pero Dios, ¿qué significa Dios es soberano? Bueno, significa que lo que Dios tenga que hacer lo hará. No. Resulta que en su soberanía Dios envió a Jesús. En su soberanía Jesús murió por cada uno de nosotros. Y en su soberanía Dios nos ha delegado a nosotros la autoridad para que ahora no nos crucemos de brazos diciendo, bueno, lo que tenga que pasar, pasará, sino para que usted y yo ahora ejerzamos esa autoridad sobre cualquier circunstancia. Escuche, no se trata de decir Dios está en control. Por eso le digo, por el hecho de que una persona diga, no, es que esto es así. No, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Pero estudiemos bien la Biblia desde la posición que nosotros tenemos. Desde la posición que dice Efesios que usted y yo tenemos máxima autoridad porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, déjeme decirle, no se quede de brazos cruzados diciendo, bueno, Dios está en control frente a esto, frente a aquello. No, escuche, usted tiene autoridad. Usted puede decirle a la enfermedad, enfermedad fuera de mi cuerpo, fuera de mi casa. Usted puede hablarle a la economía, usted puede hablarle a la situación, usted puede hablarle a la adversidad, porque usted y yo tenemos autoridad. Entonces, aunque haya cosas que parecen muy espirituales, nosotros tenemos que despertar a la realidad de la obra completa de Jesucristo. ¿Cómo se ve esto desde la óptica de Jesucristo y de su obra completa? Ese es el punto. Eso es lo que necesito entender. Entonces, cuando yo entiendo que, un momento, no es Dios el que está en control, sino que ahora soy yo el que tiene la autoridad porque Dios me ha dado esa autoridad, eso me tiene que impulsar para empezar a ejercer esa autoridad, para empezar a hacer algo, para empezar a actuar de acuerdo a la autoridad que entiendo que me ha sido dada. Pero si no creo que tengo esa autoridad, no voy a hacer nada. Y lamentablemente, cuando no hago nada porque no creo que tengo autoridad, las circunstancias me pueden comer. Las circunstancias me pueden someter.
Entonces, una correcta interpretación de las Escrituras hace que yo pueda disfrutar de la autoridad que ya tengo en Cristo. Y yo le contaba lo que me ocurrió cuando el mensaje de fe empecé a escucharlo, pero lo mismo me pasó con el mensaje de gracia. Hay que estudiar, hay que ver. Y gloria a Dios que el mensaje de gracia vino y nos alcanzó y pudimos estudiarlo y verlo. Pero es que necesitamos crecer en conocimiento cada vez más. Amén.